Namaste. Hola amigos, bueno, encantado de otro encuentro aquí en Intihuaca, tierra de magia y ciencia. Quería agradecer sobre todo al pueblo chileno en el encuentro en Santiago que tuvimos en el Festival de Ciencia y Espiritualidad, cómo nos han recibido, cómo nos han tratado, los abrazos, los cariños, las devoluciones realmente nos han llenado el corazón. Por eso un abrazo muy grande a este pueblo chileno que nos sigue. También a nuestros Patreons que nos apoyan y a todos ustedes que se siguen suscribiendo al canal y sostienen esta aventura nuestra, este equipo que cada vez crece más. Así que gracias. Hoy quería traer un tema que generalmente lo saco de una especie de análisis de las consultas que nos llegan todos los días, y es la crisis de ansiedad que padece la gente, ¿no? Quería hablar un poquito de esto porque es un relato continuo de estas personas que entran en este síndrome de distorsión de la mente, ¿no? La ansiedad es como una respuesta del cuerpo ante la posibilidad de un peligro que no existe, pero creemos que puede existir. Esa distorsión hace que movilice todo el sistema límbico y la amígdala como protagonista genera obviamente ese neurotransmisor llamado cortisol que nos pone en una alerta extrema, pero si esto se extiende en el tiempo se transforma ya en una patología, precisamente en esa crisis de ansiedad, trayendo un montón de cosas perjudiciales, no solo para la mente, para el campo emocional, sino para la biología, ¿no? Porque ese estado rompe la dinámica del sistema inmune y estamos muy expuestos a cualquier infección viral, bacteriana, de que los procesos cancerosos y sus diseminaciones sean más frecuentes, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca con riesgos a tener problemas de infartos de miocardio, insomnio, náuseas, vacilación, cansancio, es decir, un síndrome bastante complejo, ¿no?, que va deteriorando la salud de las personas, ¿no? Muchas veces tratamos de esa ansiedad llenarla a través de atracones de comida o la bebida o la droga que están ahí dando vuelta, porque realmente los estresores que nos llegan hoy con la vida moderna, ¿no?, los teléfonos celulares, los canales de televisión, la información, todo lo que nos rodea, que es bastante difícil de trascenderla, son elementos que no estamos quizá preparados para poder integrarlos. Entonces eso obviamente que va a generar dentro de nosotros un gran disturbio, ¿no? Precisamente las conductas irracionales que tenemos, o de enfado o de bronca, ¿cierto? La forma en que reaccionamos ante estas circunstancias no son orgánicas, no salen de la conciencia, son compulsivas, ¿no? Entonces estas conductas se ven alteradas por la forma de vida que tenemos, y uno de los mecanismos que quisiéramos zafar de esto es la medicación, ¿no? La gente está medicada todo el tiempo, y eso hace que la conciencia aún esté más inadaptada o inhabilitada para poder observar estos mecanismos. Y eso lo sufrimos porque no podemos vivir la libertad de estar aquí ahora y poder elegir la vida que queremos, ¿no? Esto nos lleva a estar en el pasado, revolviendo crisis que hemos pasado, trayéndola una y otra vez a nuestro presente, que se proyectan al futuro, o vivir en el futuro de forma incierta porque no creemos que estamos cualificados para enfrentar un futuro desafiante. Es decir, la vida y todos los estresores que nos trae la vida, como para aprender, para trascenderlos, están procesados dentro de un contexto de dramatismo, dentro de un contexto distorsionado, que obviamente caemos una y otra vez en la trampa de esa especie de
pensamiento rumiante negativo. Eso hace que esa función nos atrapa en un estado de carencia, ¿no? De víctima. Y muchas veces generamos esa crisis para llamar la atención, ¿no? Porque nos sentimos no merecedores de la atención, del cariño, del respeto de la gente. Entonces es un argumento más que tiene el psiquismo para meternos en este bucle de la ansiedad, que es muy perjudicial, va limando todos los mecanismos, ¿no? De poder manifestar todos nuestros dones, porque está esa creencia distorsiva, ¿no? Que algo en el futuro va a pasar, ese pensamiento condicionado de miedo, pensamiento fóbico, que va a tratar de no enfrentar nunca ese miedo porque no cree que tiene los valores y que tiene la suficiente capacidad de poder trascenderlo. Entonces se transforma en una especie así de cárcel, ¿no? Limitante, haciendo una vida que necesita controlar todo porque no confiamos, una vida de control y de desamor que nos lleva a estados de profunda carencia de nuestra verdadera esencia, y eso termina obviamente en una enfermedad realmente a veces muy complicada. Entonces, darnos cuenta que esta crisis de ansiedad es un estado ilusorio de la mente que cree que puede haber un problema donde no lo hay que empezar a tener una especie de testigo que puede observar el mecanismo por el cual la ansiedad se nos filtra, ¿no? Y empieza de alguna manera a crear un campo distorsivo, ilusorio y catastrófico. Es decir, una vez que se instala ese sentimiento y esa emoción, ya estamos impregnados de cortisol a través de la amígdala, o sea, el sistema límbico totalmente en alerta por si algo puede ocurrir, y no va a ocurrir, pero por si algo vuelve a ocurrir, es el mecanismo que hemos grabado, ¿no? Generalmente esto se da en jóvenes que han sido educados por padres carentes o por padres ausentes, o por el contrario, por excesivo control, por excesiva estarle encima al niño, donde le pintan un panorama que todo es peligroso, no subas a ese árbol, no cruces en la calle, no vayas allá, y ese no genera adentro del psiquismo, obviamente, que el campo de la vida afuera es muy peligrosa. Entonces ese futuro se torna hostil y grabamos esa memoria, y eso nos atrapa en una vida muy pequeña. Cuando la ansiedad nos visita, nos tenemos que dar cuenta que tenemos que hacer grandes cambios para tener la vida que realmente deseamos, ¿no? Entonces hay que estar muy alerta cuando empieza el problema. Una vez que se instala el problema, la distorsión, ya es muy difícil de salir porque estamos impregnados químicamente por el sistema límbico. Entonces, antes que esto ocurra biológicamente, tenemos signos emocionales y mentales que están enseñándonos que viene el programa. Entonces ahí tiene que haber un testigo interior muy alerta, muy atento, que puede observar este mecanismo y poder discernir que ese es simplemente un programa, simplemente es una ilusión de que algo va a pasar, pero no va a pasar. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que realmente no pasa nada, pero enfrentamos el problema, entonces eso empieza, digamos, un mecanismo de retroceso. Nos calmamos, lo enfrentamos y luego nos damos cuenta que pudimos trascender esa fobia, ese mecanismo de ansiedad. Y así sucesivamente con los miedos que nos disparan estas emociones, estar atentos, estar muy conectados con nuestro ser de luz, con nuestra conciencia, que puede romper el mecanismo hipnótico de este miedo, de esta preocupación obsesiva
que llevamos encima, ¿no? Es una adicción a pensar mal, a pensar catastróficamente. Entonces, si nos ponemos la disciplina de cada vez que aparezca el patrón de ansiedad, surge en nosotros un testigo objetivo y alerta que puede observar que es un mecanismo ilusorio, pero que nos coarta la libertad, y no nos enroscamos en esa circunstancia emocional, mental y biológica, este mecanismo se puede ir diluyendo de a poco, ¿no? En la medida que vamos siendo conscientes de que lo que queremos es una vida que sabemos que no la podemos controlar. ¿Por qué? Porque vivimos en un campo caótico, y de ese campo caótico también es un campo de posibilidades infinitas. Cuando vamos confiados a ese campo caótico, nos damos cuenta que tenemos un montón de respuestas a las circunstancias que nos presenta la vida. Poder caminar en la incertidumbre con absoluta libertad y absoluta confianza es un síntoma que podemos ya empezar a transitar más allá de la ansiedad, un mundo de libertad donde podemos elegir la vida que queremos vivir, romper con estos patrones hipnóticos, vivir una vida digna como corresponde, ¿cierto? Pudiendo haber dejado ese legado limitante atrás, poder vivir la vida del ser abundante, coherente, libre, para celebrar esta maravilla que es esta vida. Entonces recomiendo, ante estas crisis de ansiedad, ante este ataque de la mente en lo fóbico, en lo paralizante, tenemos una respuesta. Es nuestro yo real, nuestra verdadera conciencia, que su luz ilumina esta oscuridad, puede disolverla desde la profunda potencia que tiene esta conexión. Así que los invito a estar presentes, poder liberarnos de esta pesada carga llamada ansiedad. Desde el amor, desde nuestro corazón, vamos a trascenderlo. Namaste.